Grabar, ¿cierto? Sí, Perdonen que no lo he estado. No lo he ya, estado. doctor. Creo que ahí está, ¿no? Sí, ahí está. Excelente. Gracias, gracias por No avisarme. se preocupe, doctor. A ver, ahora sí. Permítanme. Ya, ahí estamos. Entonces, como les decía, este es el aspecto fundamental que tenemos que tener presente. Vamos a entrar a analizar la fase jurisdiccional, pero hay que tomar en cuenta que lo que la función judicial o jurisdiccional hace es, en la mayoría de casos, hacer el análisis de todo este procedimiento realizado en la función administrativa. En otras palabras, toda la actuación que hacen los servidores públicos. Toda esa actuación que hacen los servidores públicos, en muchas ocasiones, en la gran mayoría, pasan a ser revisados en términos de legalidad, ahí viene el principio de legalidad que hablábamos, en términos de legalidad, a la función judicial y concretamente al contencioso administrativo. Entonces, con esta primera premisa, entremos a la segunda. Ya en el proceso judicial en sí mismo, todo proceso judicial, sea civil, contencioso administrativo, etcétera, va a requerir o se plasma dentro de una serie de principios de orden procesal. Entonces, esta serie de principios, muchos de ellos los vamos a ver, en su conjunto se engloban en lo que se ha denominado el famoso debido proceso. El debido proceso, que por cierto hay que tener presente, es una serie de principios, una serie de reglas, normalmente de orden procesal, que, como bien decimos aquí, permite que las personas, los ciudadanos, puedan ejercer con eficacia, diríamos, todos los derechos que tienen y sobre todo un derecho fundamental, que es el derecho a la defensa. Entonces, eso es básicamente lo que implica este derecho al debido proceso. Este derecho al debido proceso hay que tenerlo presente, que no es un principio exclusivo de cada uno de los sistemas normativos de cada estado, sino que es un principio general universal, digámoslo, y obviamente por eso es considerado incluso como un derecho humano, un derecho universal de garantía para los ciudadanos en general, dígase de cualquier estado que éste sea. Entonces, este debido proceso contiene ciertos, como decimos aquí, contiene principios y garantías que permiten ejercer ese derecho a la defensa. Tomemos en cuenta que cuando una persona está sometida, pues podemos estar sometidos todos a un proceso judicial de cualquier índole, lo que sucede es que el Estado se manifiesta a través de los jueces para exigir o diríamos de alguna manera coartar o incidir en nuestros derechos individuales, en nuestros derechos personales, en nuestros derechos subjetivos, dígase el derecho a la libertad en caso del derecho penal, dígase nuestros derechos ciudadanos en el caso de nuestro derecho administrativo. Hay muchos derechos que se ven afectados con la incidencia de un proceso judicial. Y eso provoca muchas cargas, es decir, cargas para el ciudadano, incluso alguien que está sometido a un proceso penal tiene una carga, la carga de defenderse. Entonces, esa defensa se ejerce con ciertos mecanismos que el debido proceso debe garantizar. Ahora, como vemos, este principio, esta garantía, decíamos, es de carácter universal de protección de esos derechos, de esa afectación a los derechos. Y yo concretamente, ahí les recojo lo que prescribe el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si bien es cierto, este artículo tiene por título garantías judiciales y dice lo que se establece aquí en la lámina, dice, toda persona tiene derecho a ser oída. Vean, ese es un primer principio fundamental del debido proceso. Todo ciudadano que está sometido a un proceso en que esté en juego sus derechos, primero debe ser oído. Es necesario escuchar a esa persona porque la defensa se ejerce escuchando los argumentos de la otra persona.
Segundo, dice, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Con las debidas garantías, ¿qué significa? Las garantías está haciendo alusión a todos aquellos mecanismos que cada sistema jurídico de cada estado debe garantizar o precautelar, como por ejemplo podemos hablar del non bis in idem, podemos hablar del el respeto a la contradicción, es decir, del poder contradecir las pruebas, contradecir los criterios de la contraparte, principios fundamentales y garantías que permiten el ejercicio de este derecho. Y termina diciendo dentro de un plazo razonable. Esto del plazo razonable también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido definiendo, ha ido bosquejando o delimitando este concepto, porque plazo razonable siempre, cuando a uno le hablan de plazo razonable, siempre le queda en la mente ¿y qué significa? ¿Cuánto tiempo implica? Porque plazo razonable quiere decir que debe haber un plazo determinado, pero hablarlo en términos generales se vuelve abstracto. Entonces, el plazo razonable tiene que concretizarse, ser concreto en cada uno de los sistemas normativos de cada estado. En nuestro sistema normativo, obviamente, hablando del derecho administrativo, que se somete al procedimiento establecido en Código Orgánico General de Procesos, es ver los plazos que se establecen en ese tipo de normas y que no se sobrepasen eh, dichos plazos de una manera exagerada. El cuarto elemento, como vemos ahí, por un juez o tribunal competente, es otra de las garantías que tiene este concepto del debido proceso. Decíamos que, y vamos a ver más adelante cuando ya entremos a hablar del proceso en sí mismo, vamos a ver que el proceso está, es una especie de triángulo en donde en la cúspide, no porque sea más alto, sino porque tiene un nivel de decisión más elevado, está el juez que es representante del Estado para decidir la controversia. Y todo ciudadano tiene que estar garantizado que ese juez, ese tribunal, en primer lugar, sea un juez o tribunal competente, como dice ahí la norma, y en temas de competencia creo que todos tenemos claro cuál es el concepto y el alcance de la competencia. Pero también hay otros conceptos dentro de la calidad del juez. Por ejemplo, que el juez sea imparcial. La imparcialidad del juez es uno de los principios también esenciales que la misma Corte Interamericana ha desarrollado, indicando que la imparcialidad significa el tener la certeza previa, el ciudadano tiene la certeza previa de que el juez que sancionará su caso no está imbuido ni ha introducido otros conceptos que sean subjetivos más allá de los conceptos de derecho, que son los que debe analizar, que es un poco lo que yo les decía al inicio, ¿no? Aquí es donde yo vuelvo a tratar el tema de que el juez tiene que regirse por lo que establece el derecho y no necesariamente por los conceptos morales o los conceptos subjetivos que tenga sobre ciertas materias, sobre todo en aspectos de orden moral. Ya vamos a ver aquí más adelante, quiero tratar con ustedes un tema, incluso creo que en la unidad segunda vamos a hablar un poco de argumentación y lo que es el desarrollo de la actividad jurisdiccional. Argumentación que muchas veces ha sido, por dar un término un poquito duro, prostituido dentro de la actividad judicial, llevándonos a lo que el profesor Juan Antonio García Amado llama el moralismo judicial, que lleva al activismo judicial y que lleva a destrozar el derecho. Bueno, les dejo ahí planteado la idea, que algún dato lo vamos a desarrollar más adelante. En todo caso, el juez tiene que ser, decíamos, imparcial, tener competencia, la competencia que el Estado o los estados van definiendo en cuanto a los grados, en cuanto al fuero, en cuanto al territorio y también en cuanto al tiempo, que es son los aspectos más importantes que se mencionan ahí. Entonces, ahí habla de independiente e imparcial, que es lo que hemos dicho.
establecido con anterioridad por la ley. Entonces, aquí vean el aspecto fundamental de de este principio del debido proceso, que debe estar establecido. Todos estos elementos que hemos analizado de inicio o y que analiza o menciona la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ojo, aquí un paréntesis. Este artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, coincidencialmente también en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ustedes van a encontrar una norma parecida, no es idéntica, pero en esa Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 8 menciona de que los ciudadanos, cuando son sometidos a procedimientos, deben tener ciertas garantías que permitan que no sean vulnerados sus derechos humanos. En concreto, aquí el artículo 8 de la Convención Americana, que es la que está más cerca a nuestro sistema de derechos humanos internacional, recoge un poco más desmenuzado esa norma de la Declaración de Derechos Humanos. En todo caso, aquí vemos que se habla que todo esto que hemos hablado debe estar establecido con anterioridad por la ley. Y esto es lógico porque si alguien está sometido o es sometido a, a un procedimiento, a un proceso en el cual está en entredicho sus derechos, está en entredicho su derecho a la libertad, su derecho a la libre circulación, etcétera, etcétera, tiene que estar claro también que ese procedimiento ya haya sido establecido, haya estado mencionado o haya estado definido en la ley y pueda saber por qué camino debe transitar para poder defenderse. Entonces, esa es la garantía de que esté establecido con anterioridad. Dice, tanto en la sustanciación de cualquier acusación penal, bueno, aquí habla mucho del tema penal porque tal vez es el aspecto más fuerte en donde se evidencia una afectación a los derechos humanos, ¿no? El derecho penal casi siempre afecta al derecho a libre circulación, el derecho a la libertad personal. Entonces es un choque muy fuerte en donde el ius puniendi del Estado afecta a derechos que son de raigambre fuerte, ¿no? Empezando por el derecho a la libertad. O dice, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Aquí, esta última parte, eh, esta última parte eh, es muy importante. ¿Por qué? Porque si leemos o como lo leímos del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como les digo, pone énfasis en el aspecto de la libertad personal, en el aspecto penal, pero la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido definiendo, perdón que haga un paréntesis, aquí también les he puesto en la lámina el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la que les mencionaba hace un momento, que ustedes pueden revisarlo y si se dan cuenta, tiene un gran parecido con el artículo 8 de la Convención Americana, pero obviamente este artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es un poco más amplio, obviamente es una declaración universal, como su nombre lo indica, de derechos humanos que rige a toda la humanidad, entonces es mucho más amplio y genérico. Volviendo a lo que dice este artículo 8 de la Convención Americana, eh, parecería en primera instancia que le da más prioridad al aspecto penal y la verdad es que sí, sí es así porque obviamente ahí hay más afectación de derechos del ciudadano, pero la propia Corte Interamericana ha ido definiendo que este debido proceso no es un proceso que solamente puede regir a la actuación judicial, porque como les decía, y si ustedes ven en el título del artículo 8 de la Convención Americana, dice garantías judiciales, entonces parecería que son garantías única y exclusivamente de la función judicial. La Corte Interamericana ha dicho no, esto no es así. Además, la última parte de la norma es clara al decir que abarca a la protección en procesos que son de orden civil, tributario, y no menciona ahí al campo administrativo, pero se entiende que a todo tipo de procedimientos. Entonces, no se diga menos al contencioso administrativo. Los procesos judiciales contencioso administrativos también están regidos por esta
por estos principios. Y algo más fundamental para nuestra materia, también rige este debido proceso a los procedimientos administrativos previos que decíamos anteriormente, el procedimiento administrativo que realizan los funcionarios administrativos, perdón, dentro de la función administrativa, dentro de los órganos públicos, también deben observar estos principios fundamentales del debido proceso. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, y aquí les he traído lo que dice el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el debido proceso. Y, por ejemplo, aquí habla del caso del Tribunal Constitucional contra el Perú, en una sentencia de 31 de enero de 2001. Para irlo leyendo y analizándolo con detenimiento, veamos lo que nos dice la Corte Interamericana. Dice, el respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal. Eso creo que estamos clarísimos. Lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder en razón de su carácter oficial respecto de las demás personas. Entonces, vean, en esta frase, la Corte Interamericana lo que nos hace ver es que el debido proceso también es un principio que rige a los procedimientos administrativos cuando siguen en sede administrativa. Es decir, los funcionarios públicos que realizan procedimientos administrativos de cualquier índole también deben observar estos principios del debido proceso. Dice, es así ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Vean ustedes que ahí dice que es ilícita toda forma de ejercicio de poder público. No dice solo la función judicial o de los jueces, dice de poder público. Y cuando habla de poder público, incluye a todos los funcionarios judiciales, funcionarios administrativos, que puedan iniciar procedimientos que puedan afectar los derechos de los ciudadanos. Continúa ahí la Corte Interamericana diciendo, esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, y aquí hago un paréntesis, es evidente que no es lo mismo un procedimiento administrativo, por ejemplo, de la concesión de un permiso para construcción. Eso es un procedimiento administrativo que afecta a los derechos de un ciudadano, sí. ¿Es en extremo grave para el que esté inmerso en el procedimiento? Puede ser que sí. Pero si ponemos en la balanza con un procedimiento de orden penal en donde la persona está sometida a un proceso en el cual está en juego su libertad, obviamente hay un peso mayor y por lo tanto eh, los procesos sancionatorios, mientras más afectación tenga a derechos humanos más fuertes, también obviamente la Corte y todas las instituciones deben velar porque se tenga mayor cuidado. No quiere decir eso que no debo tener cuidado en un proceso sancionatorio, como dice ahí, de orden administrativo, por ejemplo, en una sanción administrativa a un funcionario, por ejemplo, un funcionario administrativo le siguen un sumario administrativo. También hay actuación del ius puniendi. Debe actuar el debido proceso, por supuesto, pero siempre hay que tener presente que, por ejemplo, no es lo mismo un procedimiento penal que un procedimiento administrativo sancionador. Tienen un parangón, pero también tienen unas grandes diferencias. Por eso es que los procesos sancionatorios administrativos se rigen por ciertos principios de derecho penal, pero con más laxitud. Entonces, eso hay que tener presente. En el numeral 69 de esta sentencia que recoge la Corte Interamericana, dice, si bien el artículo 8 de la Convención, lo que les decía yo hace un momento, de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Si bien es cierto, ahí solo dice instancias procesales, pero debemos de entender, y la Corte en muchos otros fallos ha dicho que se entienden por instancias procesales también a las instancias procedimentales en los procedimientos administrativos. Eso es lo que debemos tener claro. A efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de
acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Entonces, ahí se menciona otra sentencia que va en el mismo sentido a la que hemos estado analizando, que es el caso Ifcher-Bronstein contra Perú, en donde se reparó a las personas, y también hay el caso Yatama versus Nicaragua, que es una sentencia del año 2005, como pueden apreciar ahí. Y finalmente en el numeral 70 de esta sentencia que estábamos analizando, la Corte dice, ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a estos órdenes, que es un poco lo que hemos estado diciendo. Y por ende, en ese tipo de materias, el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal, lo que hemos dicho, el parangón que hay entre, por ejemplo, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. El parangón que podemos encontrar en cualquier tipo de procedimiento administrativo y lo que sería cualquier otro tipo de procedimiento judicial. En definitiva, lo que nos quiere decir aquí la Corte Interamericana es que, en primer lugar, todo procedimiento, sea judicial o sea administrativo, debe regirse y debe observar las garantías del debido proceso que están establecidas en la ley. En segundo lugar, nos hace caer en cuenta que sobre todo en que en el derecho sancionador o en el derecho penal se debe poner mayor énfasis en el cuidado del debido proceso y sus garantías. Y tal vez una tercera que está involucrada en las dos conclusiones anteriores es que este debido proceso lo que busca en el fondo, al final, es garantizar el derecho a la defensa legítima que pueda tener el ciudadano en términos de procedimientos administrativos, el imputado, el encausado en términos de derecho penal, para que pueda ser escuchado, para que pueda ser atendido en sus peticiones. El derecho de petición también es una garantía que debe observar tanto la función administrativa como la función judicial. Esto como eh, primeros aspectos que quería mencionarles para tener una idea global de lo que estamos hablando al tratar el debido proceso. No solo, vuelvo a insistir, no solo en los procesos judiciales, sino también en los procedimientos administrativos. Obviamente, aquí en esta materia concretamente vamos a poner énfasis en los procesos jurisdiccionales. Sin embargo, vuelvo a insistir, pido que no se olviden que los procesos jurisdiccionales, sobre todo en materia contencioso administrativa, en la mayoría de casos van al análisis de legalidad o lo que se llama el control de legalidad por parte de los tribunales de esa función administrativa o de esos procedimientos administrativos previos. Entonces, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en definitiva, tiene dos momentos en los cuales tiene que analizar el debido proceso. El primer momento, cuando está realizando su propio proceso judicial, porque el juez inicia el proceso judicial y en su proceso judicial debe aplicar y garantizar el debido proceso que estamos analizando. Y el segundo elemento o el segundo momento en que analiza o debe analizar, porque acuérdense ustedes que en contencioso administrativo, de acuerdo al artículo 313, es obligación del tribunal, de todos los tribunales de lo contencioso administrativo, realizar un control de legalidad de los actos administrativos que han sido impugnados. ¿Eso qué significa? Significa que el juez, pese a que no le haya pedido la parte procesal, tiene que hacer un análisis de legalidad del procedimiento administrativo previo. ¿Y qué significa eso? Significa que en ese análisis tiene que hacer justamente una aplicación, o más bien dicho, un análisis de cómo aplicó el funcionario público el debido proceso en esa fase gubernativa o fase administrativa. Eso para que quedemos bien claros. Ahora, entremos un poco ya
a nuestro sistema normativo, a nuestro derecho ecuatoriano, al sistema normativo ecuatoriano, y veamos qué nos dice el primer órgano de control constitucional y también en cierta medida jurisdiccional constitucional, que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en esta línea ha ido también delineando o delimitando ciertos principios. Aquí hay esta sentencia 2224-17-EP/22, que en donde la Corte Constitucional nos dice lo siguiente. Como problema, bueno, la Corte siempre plantea como problemas jurídicos a resolver, aquí plantea como problema jurídico que si la falta de notificación a los herederos al momento de la muerte del accionante del proceso originario provocó la violación del derecho al debido proceso en la garantía de la defensa del accionante. Y la Corte dice lo siguiente, ¿no? Dice, ha sostenido que el derecho al debido proceso comprende aquel universo de garantías mínimas que deben observarse en la tramitación de todos los procesos donde se determinen derechos y obligaciones para las personas. Hasta ahí no nos dice nada nuevo, nada que no conozcamos. Así las cosas, la Constitución en su artículo 76 numeral 7, literal A, ha concluido dentro del espectro tuitivo del debido proceso al derecho a la defensa, a través del cual los estándares interamericanos establecen que se obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este como sujeto y no simplemente como un objeto del mismo. ¿Qué es lo que está diciendo la Corte Constitucional ahí, recogiendo un párrafo de una sentencia de la Corte Interamericana? Es que en todos los procedimientos del Estado tiene que velar porque el individuo, hay que tomar en cuenta que el individuo es un ser humano que tiene que ser protegido en sus elementales derechos fundamentales entendidos como los derechos protegidos en la propia Constitución, ¿no? Como así lo define en la doctrina. Entonces, eso es lo que está queriendo decirnos aquí. Y continúa la Corte Constitucional en esta sentencia diciéndonos que el derecho a la defensa, aquí va a empezar a definir un poco el derecho a la defensa, dice el derecho a la defensa traduce en favor de las personas la posibilidad real de argumentar en favor de sus derechos, intereses y posiciones dentro de un proceso. Aquí me voy a detener un momentito. Para la Corte Constitucional, dice, el derecho a la defensa se traduce en que la persona tenga la posibilidad de argumentar en favor de sus derechos. Bueno, aquí voy a hacer un comentario un poco crítico, puede ser que muchos no estén de acuerdo, pero creo que es importante que podamos discutir este tema. La Corte Constitucional y sobre todo desde el año 2008 en que se afianzó este tema del neoconstitucionalismo y de lo que se llama el garantismo, en nuestro sistema se ha ido afianzando mucho algo que desde mi humilde punto de vista no ha sido muy beneficioso para nuestro sistema. Y es lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Las actuaciones que muchas veces tienen los jueces eh, que detonan o demuestran un moralismo, como diría Juan Antonio García Amado, un moralismo plasmado en sus sentencias, en sus decisiones, que pueden llevar a contradicciones no solo con otras posiciones, sino contradicciones contra la propia ley e incluso contradicciones contra la propia Constitución. Les dejo ahí sentado este comentario que algún rato podemos analizar más adelante con otras sentencias de la misma Corte Constitucional, lo cual lleva al ciudadano común a tener una inseguridad jurídica. Recuerden ustedes que la seguridad jurídica, según el artículo 82 de la misma Constitución, es otra de las garantías del debido proceso. Es una garantía del debido proceso, como decía la Corte Interamericana en el fallo que leíamos antes, en que previamente yo conozca
tanto el procedimiento, bueno, ahí hablaba del procedimiento, que conozca que el procedimiento previamente haya estado establecido en la ley, pero también tengo que conocer en términos sustantivos o materiales que la infracción, el delito estén establecidos anteriormente. Ese es un principio que también vamos a analizar después, el famoso principio de reserva de ley, el principio de legalidad, entendido en el sentido de la delimitación de lo que es un delito o una infracción. Y si no existe eso, en términos materiales, podemos incurrir en inseguridad jurídica. Y muchas veces, desde mi humilde punto de vista, la Corte Constitucional, a veces también la Corte Nacional, puede emitir sentencias, fallos, resoluciones que pueden desdecir lo que decía el derecho objetivo, y eso puede provocar una cierta inseguridad, porque como yo suelo decir a veces, uno a veces no sabe qué va a pasar o cuál va a ser la resolución, porque lo que dice la ley muchas veces es desdicho por la Corte Constitucional o la Corte Nacional. No voy a tratar el ejemplo de este rato, pero podemos tratarlos posteriormente. Y entonces, en ese sentido, la seguridad jurídica es un elemento fundamental. Y como ustedes ven aquí, volviendo a la sentencia constitucional, dice que el derecho a la defensa configura un derecho subjetivo de las partes procesales, una dimensión estructural del proceso en sí mismo. Claro, porque si la persona que está inmiscuida en un procedimiento, sea administrativo, sea judicial, y no tiene la facilidad, como dice ahí la sentencia, argumentar con estas limitaciones que les digo, porque a veces el argumentar creemos que es convencer a alguien de mi posición. Y esa es un poco la línea que yo critico y les manifiesto en mi crítica. Más bien es argumentar, fundamentar una posición cuando hay dos o tres opciones, pero esas dos o tres opciones están dentro del marco del derecho, dentro del marco del sistema que el Estado ha establecido. Si no está dentro del marco del Estado, dentro del marco del derecho objetivo, quiere decir que tengo una posición que es contraria a derecho. Eso es un poco mi crítica en este sentido, y muchas veces creemos que con la argumentación es suficiente. La argumentación es un elemento, pero no es suficiente para una decisión judicial. Eso es lo que quiero decirles a ustedes, porque no es suficiente para una decisión judicial porque contraviene el derecho a la seguridad jurídica, como decíamos. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que ese derecho a la defensa es el poder yo argumentar como involucrado, como inmiscuido en este procedimiento, pueda yo argumentar en favor de mi tesis, de mi posición, que también el administrado o el involucrado, el encausado penalmente, pueda argumentar dentro del marco jurídico, dentro del sistema normativo. Entonces, por eso dice que es un derecho subjetivo. Yo tengo ese derecho de poder, de ejercer esa defensa, de ejercer esa, esa actuación dentro del procedimiento. Y por eso dicen una dimensión estructural del proceso en sí mismo. ¿Por qué está hablando de una dimensión estructural? Porque dentro del proceso deben haber etapas donde se vislumbra de mejor manera o es patente este tipo de actuaciones. Doy un ejemplo muy claro. Dentro de un proceso judicial, no importa si es administrativo, civil, lo que sea, hay una etapa de prueba. Esa etapa de prueba es fundamental para hacer el ejercicio de contradicción de pruebas, por ejemplo. Entonces, si esa etapa en donde tengo la posibilidad del ejercicio de contradicción de pruebas, etcétera, no la ejerzo, yo he perdido ese derecho subjetivo que tenía de defenderme. Si lo ejerzo con toda la técnica necesaria, he podido ejercer ese derecho. Entonces, el proceso lo que tiene es que garantizar esa fase en esa estructura del procedimiento. Y el juez tiene que observar que eso se realice. Entonces, eso es lo que nos quiere decir aquí la Corte Constitucional. Vamos un poquito más adelante viendo algunas de estas garantías, porque bueno, hemos hablado de garantías, de las garantías que debe tener este proceso.
Tal vez tomando en cuenta que estamos ya en una hora, quisiera aquí hacer una pausa antes de entrar al análisis de este resto de garantías que implica el debido proceso, para trasladarles a ustedes si tienen algún tipo de inquietud, puedan manifestarlo de lo que hemos visto hasta este momento, y creen conveniente puedan plantear observaciones, preguntas, inquietudes. Si no hay inquietudes, podríamos seguir. No hay ninguna, creo que no hay preguntas que plantear. Bueno, si no hay inquietudes, voy a seguir un poco. Igual, a partir de este momento voy a avanzar un poquito más. Igual voy a hacer una siguiente pausa por si tienen algunas inquietudes. Si tienen preguntas, igual pueden mandarla en el chat y voy viendo también si hay inquietudes. Perdón, un momentito. Ya. Entonces, ahora hablemos de las garantías esenciales. Decíamos que el debido proceso contiene una serie de garantías esenciales, una serie de garantías que deben permitir la vigencia práctica y real de este debido proceso. Entre una de esas garantías, la primera garantía es el principio de legalidad o de reserva de ley, que engloba el principio de legalidad de la función administrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Ahí está lo que se menciona en el artículo 76, numerales 1 y 3 de la Constitución de nuestra República. Eh, el principio de legalidad tiene dos enfoques. El primero es el, el que corresponde cuando hablábamos del aspecto penal, sobre todo, y sancionador. Principio de legalidad quiere decir que toda infracción o todo delito debe estar establecido en la ley. Solo la ley, y por eso se llama reserva de ley, solo la ley puede establecer qué tipo de acciones, de actividades que realiza el ser humano son consideradas infracción o delito. Entonces, eso es lo que quiere decirnos. Sin embargo, en lo que corresponde a lo que es la materia contenciosa administrativa, tomemos en cuenta que este principio de legalidad tiene otro matiz, no solo este de la reserva de ley, tiene el matiz que está mencionado también en el artículo 226 de nuestra Constitución, que es cuál, que todo funcionario público, todo servidor público puede y debe, miren ustedes, puede y debe cumplir única y exclusivamente lo que la ley le prescribe, que es la gran diferencia que mencionábamos inicialmente entre el derecho público y el derecho privado. Para nosotros, para el derecho público, rige este principio con esta óptica en donde los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que les prescribe la ley. Cuando un funcionario público hace algo contrario a la ley, puede estar cometiendo alguna infracción que puede ser administrativa, civil e incluso de orden penal. La no observancia de la ley por parte de un funcionario público tiene graves consecuencias de toda índole, ya digo, administrativa, civil e incluso penal. De ahí la importancia de este principio de legalidad, entendido como la actuación de la función administrativa dentro del marco del derecho, dentro del marco de lo que la ley nos prescribe. Claro, ustedes van a encontrar en el Código Orgánico Administrativo que tenemos ahora, no se habla del principio de legalidad, pero ya les mencionaba yo de inicio que en el artículo 14 se habla del principio de juridicidad. Principio de juridicidad que es este mismo principio de legalidad, pero que el Código Orgánico Administrativo, bajo estas tesis constitucionalistas actuales, quiere englobar o quiere hacernos ver que
el servidor público no solo debe observar lo que prescribe la ley, sino que tiene que observar lo que prescribe la Constitución, porque en el concepto del constitucionalismo actual, la Constitución tiene el carácter de ley, ya no solamente es una norma política, una norma eh, que nos da una razón de ser, sino que es una norma de derecho objetivo que debe ser cumplida, incluso si no existiere una ley que la clarifique. Entonces, este principio se amplía. E incluso dice ese mismo artículo 14 del COA que debemos observar los principios de derechos humanos, del derecho internacional. En otras palabras, un poco lo que decía la Corte o lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a este tipo de situaciones. Tomando en cuenta que, y aquí quiero también ser claro, tomando en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte que precautela por la vigencia y la no interferencia, diríamos, o el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, en este caso de América, de todos los ciudadanos que pertenecen a los estados de América, que han firmado el Pacto de San José. En todo caso, si bien es cierto, esos principios se aplican también en nuestro procedimiento administrativo y en nuestros procedimientos judiciales, eso no significa que la Corte Interamericana tiene una calidad de un órgano judicial superior o de siguiente instancia al de la Corte Constitucional, que es nuestro último nivel en nuestro sistema ecuatoriano. No es así, tiene unas diferencias. Les dejo ahí sentado eso para en algún momento después tratarlo con más detalle. Pero en todo caso, a nuestro nivel, en nuestro sistema, tenemos los organismos públicos que realizan actividad y función administrativa, que emiten actos administrativos, que hacen función administrativa. Tenemos procedimientos administrativos de orden sancionador o procedimientos administrativos de otra índole. Sobre ellos tenemos los procesos judiciales de orden contencioso administrativo que hacen el control de este principio de legalidad que se haya aplicado en estos procedimientos administrativos. Es el control de legalidad de la función judicial y obviamente aquí hay en última instancia, diríamos, las resoluciones de la Corte Constitucional que van dando ciertos lineamientos sobre la aplicación de principios y de derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución. Eso respecto al principio de legalidad. Otra de las garantías esenciales dentro del debido proceso es el de la presunción de inocencia. Presunción de inocencia que está en el artículo 76, numeral 1 de la Constitución, y que parecería que no tiene mucha incidencia en la materia contencioso administrativa. Sin embargo, debo decirles que yo diría tiene una incidencia muy fuerte, muy alta, sobre todo en lo que es derecho administrativo sancionador. Muchas veces los funcionarios públicos e incluso muchas veces no, los jueces contencioso administrativo no nos hemos percatado de que al aplicar procedimientos, sobre todo de orden sancionador, es indispensable, es indispensable que se tenga presente que todo ciudadano, sobre todo en temas de infracciones, debe estar revestido por esta presunción cuando entra un procedimiento sancionador. En muchas ocasiones, les cuento como anécdota, uno encuentra que en los procedimientos sancionadores, en los procedimientos de orden administrativo sancionadores, muchas veces los funcionarios públicos ponen cosas más o menos en este sentido. El ciudadano no ha podido desvirtuar el cometimiento de la falta, por lo tanto, cometió la falta.
ese tipo de frases, lo único que hacen notar es que el funcionario público le está trasladando la carga de la prueba de la inocencia, óigase bien, de la inocencia se le está cargando al ciudadano, cosa que está prohibida por la Constitución y por todos los tratados de derechos humanos. La inocencia es una presunción. Quien debe destruir esta presunción, porque es una presunción iuris tantum, entonces puede ser destruida, pero esa presunción tiene que ser destruida por el funcionario público que está ejerciendo el procedimiento, sea administrativo sancionador o el proceso judicial penal. Él es el llamado a destruir esta presunción de inocencia. No es que el ciudadano tiene la obligación de demostrar que no ha cometido la falta, es a la inversa. Entonces, les traslado esto porque en muchas ocasiones he encontrado actos administrativos, resoluciones administrativas que ponen esta frase con palabras más, palabras menos que les acabé de mencionar, que el ciudadano no ha podido demostrar que no cometió esa falta. Y como no demostró que no cometió esa falta, entonces es culpable de la falta. Ese tipo de conclusiones no puede ser nunca un elemento que contenga, peor, una sanción penal, una sentencia penal que tenga una frase en ese estilo, sería totalmente, no solo ilegal, sino es totalmente inconstitucional. Entonces, hay que tener presente que este principio de presunción de inocencia rige con extremo cuidado y sobre todo con un rigor en el derecho administrativo sancionador. Y este principio va conectado y tiene que ir conectado, obviamente, con el elemento probatorio, porque como les digo en la frase que les acabo de mencionar, quien debe practicar, quien debe obtener pruebas para destruir este tipo de presunción es, en el caso del derecho administrativo sancionador, es el funcionario público que está a cargo de sustanciar el procedimiento sancionador. Él es el llamado y el único llamado a obtener pruebas que sean pruebas obviamente lícitas, pruebas constitucionales obtenidas de manera legal, debidamente practicadas. Él es el único llamado a obtener ese tipo de pruebas para destruir esta presunción de inocencia. El ciudadano sometido al procedimiento sancionador llega al procedimiento con una prueba, diríamos, fundamental, la prueba de que él es inocente y que el funcionario público tiene que desvirtuar esa prueba de inocencia. ¿Cómo la desvirtúa? Con pruebas lícitas, debidamente practicadas y pruebas que también son sometidas a la contradicción de la contraparte como uno de los principios fundamentales. José Antonio Ruiz me está levantando la mano. Aquí voy a hacer un paréntesis para concederle la palabra. A ver, José Antonio, por favor. Doctor, muy buenos días. Doctor, en relación a lo indicado, en primer lugar coincido totalmente con usted que más allá del principio de inocencia, más allá de un estatus, también lleva consigo el tema de la carga de la prueba. Y en este contexto, quisiera realizar una pregunta. En efecto, en muchos de los casos se han realizado estas alegaciones solicitando incluso la nulidad del acto, pero sin embargo, en la mayoría de los casos, los jueces, sean en la sede contenciosa o en la sede constitucional, se hacen caso omiso frente a esta situación. Mi pregunta central sería, ¿qué hacer frente a esta situación? Muy bien, estimado José Antonio. Eh, Efectivamente, yo lo que les acabo de decir de este tema de la presunción de inocencia, al desarrollar el tema, justamente se me vino a la mente algunos casos que hemos tenido en mi tribunal, en donde hemos analizado justamente ese tipo de resoluciones de ciertos organismos públicos, en donde concluyen con la frase que les dije. Entonces, uno como juez tiene que hacer el análisis respectivo y tomar en cuenta que un funcionario público que está haciendo
un procedimiento sancionador que está tramitando este procedimiento y concluye con la frase de que como él no probó, entonces es culpable de la infracción, es un atentado total a la presunción de inocencia. Pero como les digo, los propios jueces muchas veces no tomamos en cuenta esto, y eso les digo con la sinceridad del caso, muchas veces no lo tomamos con claridad o no lo entendemos o no lo entienden bien. A ver, primera cosa, se entiende que el abogado, porque casi siempre este tipo de procedimientos tiene la asesoría técnica de un profesional del derecho para el pobre ciudadano que está inmerso en este tipo de acciones. Si en un proceso penal pasa eso, no se diga en un proceso administrativo. Pasa lo mismo, como les decía, haciendo el paralelo. Ahora, sin embargo, de todo esto, puede ser que el servidor público, el funcionario público, no observó esto y saca una resolución de... Puede ser que también el juez volvió a hacer lo mismo. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Nos quedan dos cosas. La primera cosa, si es un procedimiento judicial, contencioso administrativo, tenemos todavía el recurso de casación para que vaya a la Corte Nacional y esperamos que ahí los jueces nacionales velen por esta garantía en primer lugar y en segundo lugar por el debido proceso, porque en realidad es debido proceso. Y una segunda opción, ahora que se maneja demasiado y aprovechando la pregunta voy a explayarme un poquito. Tenemos la famosa acción extraordinaria de protección, que es una acción constitucional. Decíamos, y yo les decía, en nuestro sistema la cúspide ahora está en la Corte Constitucional. De acuerdo a la sentencia 22-24 que les leí, por ejemplo, ya la misma Corte dice que el debido proceso es esencial. Sobre la presunción de inocencia también la Corte Constitucional ha sido clara, que la carga de la prueba siempre está hacia el lado de quien está ejerciendo el ius puniendi, en nuestro caso, el servidor público o el juez contencioso administrativo. Entonces, sería la segunda opción que tiene. Ahora, mmm, pensemos que la Corte Constitucional también se salta a eso. Le veo más complicado, le soy sincero, a pesar de que yo tengo ciertas discrepancias como habrán percibido respecto a las decisiones de la Corte Constitucional, pero creo que en esta línea por lo menos la Corte Constitucional ha sido clara sobre la presunción de inocencia y ha ido por la línea que estamos diciendo. O sea, la carga de la prueba está allá. Entonces, sería la segunda opción en términos de orden procesal, jurisdiccional, digamos. Ahora, eso como una parte práctica de un caso concreto que me trae este rato José Antonio, pero yo diría lo siguiente, ya saliendo de la respuesta práctica, concreta del caso. Creo yo, y aquí quiero hacerles un llamado a los que están aquí este rato presentes. No sé, no les conozco a ninguno, tampoco tengo un antecedente de su origen, de su trayectoria, pero tengo entendido que obviamente todos son abogados. Supongo que muchos son servidores públicos, otros litigantes, no sé si alguien de la función judicial. Pero en definitiva, sea cual sea la función como abogado tengamos, si somos litigantes y tenemos casos de este tipo de procedimientos sancionatorios, seamos funcionarios públicos y estemos dentro de estos procedimientos sancionatorios, o mucho más si somos jueces que estamos dentro de resolver este tipo de procesos, debemos empezar. Y les digo esto porque si bien es cierto, el derecho administrativo ecuatoriano ya tiene su trayectoria, pero es nuevo. Si ustedes se dan cuenta, es el más nuevo del sistema ecuatoriano. Hablar de derechos civiles, hablar de años luz de haberse tratado, hablar de derecho penal, no se diga, hablar de derecho, no sé, eh, tributario, también tiene su raigambre. El derecho administrativo tiene dos problemas. Tiene un corto raigambre histórico en nuestro país y, en segundo lugar, muy pocos se ocupan de profundizar. Entonces, muchas veces llegan abogados sin el conocimiento profundo de este tipo de cosas. Entonces, claro, si yo como abogado defensor voy a defender una causa en donde no tengo claro esto,
¿Qué es lo que pasa? Y esto me ha sucedido a mí en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que pasa? El abogado empieza a hacer alegaciones, fundamentaciones, argumentaciones sobre cualquier cosa, menos sobre la presunción de inocencia. Ejemplo práctico. En el caso que les decía hace un momento, tengo un proceso sancionador de una persona que le dicen que, no sé, ha habido, es muy común esto, por ejemplo, en los sancionadores por abuso sexual, en los profesores, hay muchos de estos casos. Entonces, casi siempre el defensor viene con la tesis de que hay que defender, que pensando en lo penal, ¿no? Para que veamos que hay que diferenciar. Que el señor yo tengo que demostrar que la persona que esté involucrada en el procedimiento sancionatorio tiene una calidad moral impecable, entonces presento certificados de honorabilidad, presento certificados de otros trabajos. Y nos olvidamos de esta presunción. Obviamente, el abogado que lo está defendiendo demuestra que tal vez tiene un conocimiento penal, pero no del contencioso administrativo. En lo penal puede tal vez funcionar eso, pero acá no nos funciona ese tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, el administrado entra con la presunción de inocencia. Eso está revestido. ¿Quién debe destruir eso? El funcionario público. Entonces, ¿cuál debe ser la táctica del abogado que defiende a esta persona? La táctica tiene que ser: yo soy una persona que está con la presunción de inocencia y no he cometido ninguna otra falta. Tiene que demostrarse mi actuación dolosa, mi actuación negligente, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la función. Y lo que tiene que hacer es atacar a la prueba que ha sido presentada por el funcionario público, en la fase administrativa me refiero, contrarrestar. Y en la fase judicial, apuntalar esa defensa que hizo en la fase administrativa. El problema es que muchas veces ni en la fase administrativa ni en la fase judicial se toma en cuenta este principio de inocencia y obviamente queda en el aire. Entonces, muchas veces al juez también, y si el juez no es muy meticuloso, no hace el análisis de este tipo de cosas, el juez también se deja llevar por las alegaciones de las partes. Entonces, y verán que muchas veces el juez es un ser humano, ¿no? Y como ser humano muchas veces tiene sus actuaciones hasta emotivas, que es lo que les hablaba yo y tal vez hablaremos más profundamente de esto del moralismo de Juan Antonio García Amado, que tanto les hablo. Entonces tiene esas actuaciones con ciertas subjetividades, entonces pueden haber ciertas persuasiones, hablando en términos de argumentación, ciertos elementos persuasivos que le hagan decir: esa persona por la cara que tiene parece que sí es violador. Entonces, por la cara que tiene le condeno como violador. Eh, ese tipo claro, no están en la argumentación de la resolución o de la sentencia, pero ese tipo de apreciaciones pueden darse. En definitiva, lo que quiero decirles es que como abogados deben entrar con este conocimiento previo para trasladarle al juez y que el juez se dé cuenta de este tipo de cosas. Porque muchas veces la parte tampoco colabora para darle el conocimiento al juez de esta violación. Entonces, si la parte tiene esta falencia, el juez también tiene la falencia, no pidamos que la sentencia sea de lo mejor. Entonces, en definitiva, lo que quiero trasladarles a ustedes es que en cualquiera función que nos encontremos, tratemos de ver este tipo de situaciones para trasladarlo a nuestros argumentos, sea que seamos abogados litigantes, a nuestros argumentos si somos jueces, a nuestros argumentos si somos servidores públicos, y plasmarlo en nuestros actos administrativos, en nuestras sentencias, en nuestros escritos judiciales. Yo eso te diría, mi estimado José Antonio, va en el caso concreto que tú manifiestas, no tanto en la parte práctica como en esta parte más profesional, diría yo. Espero haberte respondido a la inquietud. Sí, doctor, muchísimas ¿Sí? gracias, muy amable. Ya, perfecto. Entonces, esto respecto a la presunción de inocencia. Voy a hablarles de las dos garantías siguientes. Voy a hacer un pequeño corte de unos
15 minutitos o unos 10 minutitos para pasar a aunque ya ha sido casi 9:30, eh, hacer el resto de cosas que tenía para hoy. La otra garantía esencial, el juez natural que será imparcial e independiente. Y ya hablamos, algo les mencioné cuando hablábamos del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese principio está contenido también en nuestra Constitución, en el artículo 76, numeral 3, como pueden leer ahí. Igualmente hay una sentencia muy interesante de la Corte Constitucional, que es la 319 CN 20 de 29 de julio de 2020 sobre la independencia del juez. Básicamente en esta resolución se pone énfasis en las dos independencias que debe tener la función judicial, ¿no? Son dos, la independencia interna y la independencia externa. Esta sentencia constitucional 319, recuerden ustedes que se trata del tema del error inexcusable para con los jueces y toda esa serie de cosas. Por cierto, aquí un paréntesis, ¿por qué se dio ese tipo de sentencia? Porque había una cierta indeterminación en esa infracción, porque esa es una infracción administrativa, la de el error inexcusable y el dolo y la manifiesta negligencia. Entonces se dio este tipo de resolución. Eh, Ahí se habla concretamente que la imparcialidad y la independencia significa tanto a lo interno, es decir, dentro de la misma función judicial, como externamente por cualquier otra función del Estado o cualquier otra persona que esté fuera de la función judicial. Nadie puede interferir en la decisión de un juez, ni siquiera el juez superior, ni siquiera el juez superior. En esto vuelvo a recalcar algo que les dije al inicio. Lo que a mí siempre me molesta cuando me dicen, cuando estamos argumentando o debatiendo sobre algún tema y me dicen, pero ese tema ya fue superado porque ya lo dijo la Corte Constitucional. A ver, un ratito. ¿Acaso que la Corte Constitucional es del Olimpo? ¿Acaso es Dios? Lo que dice la Corte Constitucional es palabra de Dios, ¿no? Hay muchas cosas que creo que son discutibles y de hecho, ya vamos a ver en algún momento, ya les voy a trasladar alguna cosa, donde yo creo que muchas veces la propia Corte Constitucional se ha equivocado de cabo a rabo y no solo que se ha equivocado, sino que ha emitido resoluciones que son contrarias a la propia Constitución. Y la Corte Nacional, no se diga, yo hace unos días tuvimos un conversatorio porque presentamos un libro en donde justamente yo hice un análisis de dos resoluciones que la Corte Nacional de Justicia ha emitido. Desde mi humilde punto de vista, puede ser que esté equivocado y sea la minoría, como decía un colega ahí, seamos la minoría, pero creo yo que si hay algún error ahí, en donde se emiten resoluciones que ya son obligatorias, ¿no? Ojo, que las resoluciones de la Corte Nacional que son emitidas de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, ya son obligatorias para todos los jueces. Entonces yo puedo estar en desacuerdo, pero tengo que aplicar porque es una resolución obligatoria, en donde muchas veces se desconocen principios de derecho administrativo. En esos casos concretos hablábamos, o yo hablaba de las resoluciones 10 y la resolución 12 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que si ustedes están en la onda del derecho administrativo, recordarán que se trata de las famosas caducidades del artículo 26 y el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en donde la Corte dice que si se incumple ese plazo de esas dos normas, se cae en caducidad. Cosa que es un poco grave, ¿no? Porque la caducidad es una nulidad absoluta. En todo caso, así está. ¿Por qué les traigo a colación esto? Porque hay que notar que muchas veces el juez superior no puede obligar al juez inferior que tome una resolución en una línea determinada, por más que tenga un criterios diversos, salvo, aquí hay que aclarar, salvo como el caso que les acabo de indicar. Hay una resolución de carácter obligatorio, ahí sí, por más que yo esté en desacuerdo con la posición de la Corte, si la Corte ya me dice que tiene que dictarse
irse por la línea que indica que hay que observar tal cosa, yo tengo que observar, así no estoy de acuerdo. Pero mientras eso no suceda, el juez superior no puede obligar a que el juez inferior emita una resolución en la línea que emite el superior. Lo que sí hay que observar es que la jurisprudencia, el juez inferior tiene que observar, hay esta jurisprudencia, pero yo tengo este criterio por este y esta razón. Tampoco es una cuestión de oponerse por oponerse. Y aquí otro paréntesis dentro del paréntesis. Eh, la segunda unidad de esto me parece que es argumentación y litigación oral. Espero que ahí podamos profundizar el tema de la argumentación como una herramienta para poder hacer nuestros alegatos, para poder hacer nuestras sentencias, para poder hacer nuestros actos administrativos dentro del marco del derecho objetivo en el cual estamos regidos. Entonces, ¿por qué les decía todo esto? Porque la imparcialidad no significa que el juez tiene que observar al 100% todo lo que el juez superior dice. No, no es así. El juez tiene independencia, tanto interna, esa es una independencia interna, como externa. Entonces, esto de la independencia y la imparcialidad es un elemento fundamental que debe observarse en el debido proceso. José Antonio nuevamente me levantaba la mano. Doctor, Le doy la muchísimas palabra. gracias. No sé si es que de pronto, si bien es cierto, estábamos hablando sobre el tema de garantías, podríamos, o me podría resolver una duda en relación a la sentencia 319, un poquito adelantándonos de pronto en la materia. No sé si es que podría ser posible. Cuénteme, sí, Muchísimas adelante. gracias, doctor. En efecto, yo tengo una duda bastante amplia que incluso un poquito discutíamos incluso con el doctor Lortuño. Era sobre, en efecto, la 319 habla de que necesita obligatoriamente para este tipo de infracciones administrativas una declaratoria jurisdiccional previa. Mi Así es. hipótesis es que esta declaratoria jurisdiccional previa, si bien es cierto, es emitida por un juzgador, por un juez, en Ujú, este caso particular, hace parte de una fase previa del procedimiento administrativo disciplinario. Entonces hace parte de una fase procesal, si bien es cierto, emitida en la parte de la justicia, ya es parte de del procedimiento administrativo. ujú. Entonces, con esta hipótesis, mi pregunta es, ¿puede el juez contencioso administrativo ejercer un control de legalidad de esta declaratoria jurisdiccional previa? Esa es mi gran pregunta, porque claro, viene la gran duda. Si es que no lo puede ejercer, ¿quién ejerce control de esta declaratoria jurisdiccional previa? Y volvemos a caer en el tema de que básicamente el procedimiento disciplinario se vuelve prácticamente inoficioso frente a este tipo de infracciones disciplinarias, pues ya se vuelve indiscutible, por ejemplo, un error inexcusable. Claro. Entonces, va mi duda por específicamente muchas de las veces el error en la calificación en la infracción. Muchas veces se califica equivocadamente la infracción, un error inexcusable es tratado como una manifiesta negligencia o un dolo, etcétera. Entonces va la duda. ¿Puede el contencioso administrativo ejercer control de legalidad sobre esta declaratoria jurisdiccional previa? Muy buena pregunta, mi estimado José Antonio. Excelente pregunta. A ver, primera cosa. Esa pregunta que tú acabas de hacer es algo que creo que muchos se han hecho la pregunta y muchos nos hemos hecho la pregunta. Yo concretamente esa pregunta me la pude ver tuve la oportunidad de estar en un grado de pregrado aquí en la Universidad Central. La persona hacía un estudio de justamente el procedimiento sancionador del error inexcusable y la manifiesta negligencia. Entonces, justamente el profesor que, que le cuestionaba a la alumna, era una alumna, le decía, a ver, dígame usted, esta declaratoria previa que hace un juez, ojo, ¿no? Esa declaratoria previa lo hace un juez. Esa declaratoria previa que hace un juez es una declaratoria de orden jurisdiccional o es administrativa. Esa declaratoria tiene que ser, no puede ser desvirtuada por el procedimiento siguiente sancionatorio. Más o menos es la misma pregunta que tú haces.
Entonces, en aquella ocasión, para mí quedó clarísimo que la resolución de declaratoria previa es una declaración totalmente administrativa y en eso concuerdo contigo, creo que estamos totalmente de acuerdo. Yo estoy plenamente de acuerdo, porque no puede ser de otra manera. A pesar de que haga un juez, no es que está ejerciendo su función jurisdiccional, no es que está revisando la sentencia o el auto o la providencia que hizo el otro juez. No está haciendo eso. Lo que está haciendo es determinando si la actuación de ese juez en una providencia, obviamente, esa actuación se enmarca dentro de lo que es el dolo o la manifiesta negligencia, entendido en términos doctrinarios, que eso ya es otro tema. Pero esa es la función que hace. Es una función netamente administrativa. Pero ahí viene la gran pregunta que con gran elocuencia le haces tú. Ahora, ¿cómo le impugno a esa actuación previa? ¿Podría el contencioso revisarla? ¿Podría revisarla? Em, yo sería de la idea de que el contencioso como tal eh, podría revisarla en tanto en cuanto eh, haya un procedimiento, ojo lo que voy a decir, haya posteriormente el procedimiento que tomó en cuenta esta, esta diligencia previa, porque podríamos llamarle como una diligencia previa, una especie de actuación previa, como dice el COA. El COA habla de actuaciones previas. Entonces aquí podríamos considerar que esta declaración previa es una actuación previa, de acuerdo al 173 me parece que es del COA. Y entonces, ¿cuándo yo puedo impugnar una actuación previa en el contencioso administrativo? Yo digo, la actuación previa se da cuando ya salió la resolución final, porque el procedimiento es actuación previa y el procedimiento sancionador. Cuando sale la resolución del procedimiento sancionador, puedo ir al contencioso. Y el contencioso tiene que hacer control de legalidad de todo el procedimiento. Cuando digo todo el procedimiento es el procedimiento sancionador e incluso la actuación previa. Y aquí un segundo elemento. La actuación previa tiene en este caso, y el COA también dice, es un informe, es un acto de simple administración. ¿No será que esta declaratoria previa también es un acto de simple administración, en donde solo es un acto administrativo interno que sirve de elemento sustentatorio del procedimiento sancionador? A mí me parece que esa es la visión correcta, me parece. Puede haber otras opiniones, pero me parece lo correcto. Diligencia, es una actuación preparatoria previa, esta declaración que hace un juez, y con ella se inicia el procedimiento sancionador. La resolución del procedimiento sancionador, puedo impugnar en el contencioso, por supuesto. Y cuando impugno ese acto administrativo resolutorio, tengo que revisar también llamaríamos acto de simple administración, esta declaratoria previa, porque puede haber también aquí errores. Tengo que hacer un control de legalidad como contencioso administrativo, sí. Entonces, yo le veo en esa línea, mi estimado José Antonio, que sí puede ser revisado, debe ser revisado por el contencioso, pero ¿cuándo? No cuando es la declaratoria, sino cuando ya salió la resolución. Y este ejemplo espero tenerlo en la mente cuando tratemos en la próxima clase posiblemente un tema de un poco la contradicción de la Corte Constitucional respecto a lo que es un acto de simple administración, pero bueno, no me quiero meter ahorita en eso. Aquí solo concretamente respecto a esta sentencia. Queda claro que la declaratoria previa que dice la sentencia constitucional para mí es un acto administrativo, eso es evidente, pero más bien dicho, es una actuación administrativa, es un acto de simple administración que sirve de sustento para el sancionador y puede ser revisado una vez que salga la resolución. Eso es lo que yo te diría desde mi humilde punto de vista. Puede haber algún otro punto de vista, pero creo que esta visión respetaría los principios básicos del derecho administrativo y los principios que estamos viendo de las garantías esenciales. Eso te diría, mi estimado José Antonio, pero muy buena pregunta
la inquietud que tú tienes. Y por cierto, Muchísimas todavía gracias. no, antes de que diga, por cierto, no se ha analizado todavía esto porque es nuevo, ¿no? Tomen en cuenta que esta sentencia es del Sí, 2020, entonces todavía no tenemos casos. Yo, por ejemplo, no he tenido un solo caso de eso. No sé si en otro tribunal de algún otro lado del país, pero debe ser novedosísimo esto. Sí, algo de que había, hecho, justamente, yo activé una acción, de hecho, justamente estoy defendiendo a una juez destituida con esta teoría, porque en efecto, correcto. a mi juicio, existe una indebida calificación, o sea, no está correctamente calificado, le sancionan por un error inexcusable cuando eso constituye una manifiesta negligencia porque son errores procesales lo que comete la juez. Entonces, yo estoy discutiendo esto en el contencioso. En el próximo mes tenemos la audiencia preliminar, esperemos en este mismo año la audiencia de juicio. Y quiero saber cuál es el punto de vista del Tribunal Contencioso, en este caso de la ciudad de Ambato. Esperemos ver qué es lo que ocurre con esta hipótesis. Ah, eso está en Ambato. Mi doctor está justo en Ambato, está activada esta acción. Bueno, habrá que ver qué opinan ellos sobre el tema. Ya te digo, por lo menos en Quito no hemos tenido todavía este caso que tú hipotéticamente planteas, pero es muy, muy interesante ver qué es lo que se va a decir y sería más interesante si llega a casación y ver qué dice la Corte Nacional a futuro, ¿no? Pero yo personalmente, con la tesis que tú has planteado, me parece muy, muy correcta, muy acorde y lógica, porque eso es lo importante, que sea acorde a la normativa, acorde a las decisiones constitucionales que en este caso estamos hablando y también muy acorde a los principios del debido proceso y principios del derecho administrativo, que a veces es lo que se nos olvida y se les olvida muchas veces a los jueces constitucionales. Entonces, interesante. Más bien, cuéntame en algún momento cómo resultó. Será interesante ver qué opinaron ahorita en Ambato y posteriormente en la Corte Nacional, si es que trasciende a esos niveles. Listo, un Excelente, gusto, doctor. Yo quería saber en qué culmina esta acción. excelente, Muchísimas gracias, más bien. no, excelente, excelente. Y bueno, finalmente en esto de las garantías esenciales quiero hablarles de la aplicación directa de la Constitución que está en el artículo 11 numeral 3 y 5 de la Constitución. Creo que tampoco merece mayor ampliación. Yo quiero ampliar esto más adelante con unos casos ya más concretos y prácticos respecto a, y tal vez más bien aquí voy a detener eh, una vez que acabe esto, voy a detener la clase para continuarla el próximo sábado, sobre ya concretar estas garantías y ver algunos casos concretos como el que acaba de plantear José Antonio con mucha sabiduría y mucho conocimiento del caso, que nos van a ayudar a vislumbrar y a mejorar nuestra concepción de todos los procedimientos y sobre todo en este momento sobre cómo tener presente a estas garantías esenciales en cada uno de los procedimientos, tanto en el administrativo como en el procedimiento judicial. En esta última garantía de la aplicación directa de la Constitución, recordemos que desde que, bueno, tampoco es que es desde el año 2008 que apareció la Constitución que está en aplicación este principio. Recordemos que en la Constitución del 98 ya se hablaba de la aplicación de la Constitución, pero claro, no se hablaba de que tiene que ser directa y darle la calidad de que la Constitución es una norma objetiva de derecho. Todavía se hablaba de que era una carta política, era una carta que establecía la parte dogmática de los derechos, la parte dogmática y había la parte orgánica, la parte dogmática donde se establecían los derechos y quedaban como enunciados. No, después ya con la Constitución del 2008 se dijo, no, la Constitución es una norma por sí misma, por tanto tiene que aplicarse directamente. ¿Qué significa eso? Significa que incluso si no hay una ley que permita su aplicación o que facilite su aplicación, el solo hecho que esté normativamente establecido en la Constitución, yo tengo que aplicar. Y este principio se ha vuelto en un principio que, junto con la otra crítica que les hacía sobre el aspecto del moralismo, se ha vuelto en una espada de Damocles, diría yo, para que justamente suceda lo que está sucediendo ahora en nuestro país. La aplicación directa se ha convertido ya no solo en el tema del moralismo que hablábamos hace un momento, sino también, y un activismo judicial, sino también
en una especie de eh, querer aplicar no lo que dice la Constitución como tal, sino lo que al juez le parece. Y eso nos ha llevado a una especie de, perdónenme en el término, una prostitución de ciertas acciones constitucionales. La acción de protección, por ejemplo, vean toda la problemática que tenemos con las acciones de protección. En temas políticos, no se diga, en los temas de abuso de la acción de protección, en garantías penitenciarias, garantías procesales penales, etcétera. Y no nos alejemos del problema, porque en el contencioso administrativo tenemos otro gran problema con esa famosa aplicación directa. La aplicación directa muchas veces lleva a las famosas acciones ahora que se llaman de reparación económica. Acciones de reparación que, por cierto, el momento que tienen una reparación material e inmaterial, van al contencioso administrativo para su cuantificación. Acuérdense que antes esa no solo cuantificaba el contencioso, sino que cuantificaba y encima ejecutaba. En otras palabras, vean ustedes ahí, por ejemplo, cómo se viola un principio de derecho fundamental. ¿Cuál es el principio de derecho fundamental que se violó con ese tipo de procedimientos? El principio de que el juez que decide, el juez que sentencia, el juez que falla, el juez que emite la resolución, es el juez que debe ejecutar. ¿Por qué? Por una razón lógica. Porque el juez que hizo la resolución es el juez que sabe cómo hay que ejecutar. Porque es el juez que tiene claro cuáles son los elementos de la ejecución de esa sentencia. Pero aquí, lastimosamente, en las acciones de protección, cuando había y bueno, eso porque lo dice la ley de garantías jurisdiccionales, a pesar de la sentencia que ya moduló eso. Eh, Dice que el momento que un juez constitucional determina que hay que hacer una reparación económica que incluya reparación material e inmaterial y sea cuantificable en dinero, tiene, sobre todo cuando el que deba cumplir es una entidad pública, tiene que el contencioso administrativo cuantificar. Antes decía cuantificar y ejecutar, que era un problema. Ahora ya solo dice cuantificar y una vez cuantificado le manda al juez ejecutor. Sin embargo, el problema subsiste porque, vean ustedes, es una sentencia emitida por un juez constitucional que tiene, otro juez tiene que resolver cómo hacer el cálculo, lo cual rompe ese principio fundamental de que el juez que sentencia es el juez que ejecuta. Y eso ha provocado una serie de problemas en el contencioso administrativo. Tenemos cualquier cantidad de problemas con el agravante de que la Corte Constitucional después pueda decir, ah, no, eso es culpa del contencioso y hasta sancionemos al juez contencioso, que ya más de una vez ya ha pasado. Entonces, esta garantía de la aplicación directa, si bien es una garantía esencial, los primeros, y esto sí tal vez es llamado más a la función judicial, a los funcionarios públicos, la aplicación directa de la Constitución tiene que ser tratada en medida, por decirlo de alguna manera, tratada dentro del marco jurídico establecido, porque bajo el pretexto de la aplicación directa, muchas veces se hacen aplicaciones que son traídas de los cabellos, por decirlo de alguna manera, que no tienen sintonía con los principios de derecho en general, de derecho constitucional y muchas veces en lo que nos compete de derecho administrativo. Más aún, tomando en cuenta que, sobre todo las acciones de protección, en primera instancia son tratadas por jueces de tránsito, familia, etcétera, que sin desmerecer el trabajo que tiene cada uno desde su óptica, por eso es importante la especialización. Un juez de tránsito, un juez de familia, poco o nada conoce de lo que es un procedimiento administrativo, de lo que es un acto administrativo, de lo que significa una motivación, de lo que significa un acto de simple administración, y eso provoca una serie de dificultades, ¿no? Tanto en las resoluciones que emiten como respecto a cómo se van a ejecutar ese tipo de resoluciones. Y no se diga cuando muchas veces hay choque entre el control de constitucionalidad y control de legalidad.
control de constitucionalidad que está a cargo de de la Corte Constitucional y los jueces constitucionales que acabamos de mencionar, y control de legalidad que está a cargo de el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y obviamente la Sala de lo Contencioso en la Corte Nacional por recurso de casación. Y no es que no ha habido más de uno, sino que ha habido una infinidad de choques en este sentido, que ha obligado incluso a que la propia Corte Constitucional emita una sentencia indicando que cuando ya el ciudadano ha interpuesto una acción contenciosa administrativa, ya no puede ir a una acción constitucional. O viceversa, perdón, cuando hay una acción constitucional ya no vaya al otro lado. ¿Por qué? Porque puede haber un choque de resoluciones, que de hecho ya ha sucedido. Dos resoluciones totalmente contrapuestas en orden contencioso administrativa y en orden constitucional. ¿Por qué? Tanto porque el juez constitucional no ha hecho la debida separación entre los dos controles, y tanto porque en la otra acción, en el contencioso administrativo, la parte procesal ha utilizado los mismos argumentos en los dos casos. Entonces, esto es un ejercicio que producto de este principio, en nuestra realidad tiene que ser, si bien aplicada, tiene que ser aplicada con estricto rigor a los principios fundamentales del derecho administrativo en general y del derecho constitucional en lo que respecta a la aplicación de los principios y garantías constitucionales. De todas maneras, es una garantía esencial porque ningún funcionario público, ningún juez, ni nadie por el estilo puede decir: yo no le voy a conceder lo que la ley lo que le ha concedido la Constitución porque no tengo facultad, porque no puedo, porque no hay una ley. No hay ningún pretexto. Tiene que aplicarse a rajatabla lo que la Constitución prescribe. Tal vez esto es lo que un poco quería plasmarles como los principios o las garantías esenciales que contiene este debido proceso, este principio del debido proceso, que deben ya ustedes conocer a cabalidad, pero creo que ahora los vamos a profundizar un poco más y haciendo análisis de cierta jurisprudencia, de ciertos elementos jurisprudenciales que nos ayuden. Bueno, con ello prefiero terminar aquí porque lo que viene es más bien un análisis tanto de estos principios ya en términos concretos, que quisiera no cortarlos, sino más bien analizarlos más en detalle en la próxima clase. Más bien, en estos pocos minutos, si alguien tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento, me gustaría escucharles. Si no hay inquietudes de mi parte, Doctor Fernando, sí, bueno, ¿quién? muchas gracias. Estimados Sí, compañeros, Armando Figueroa les saluda. por favor, Armando. Doctor, sí, realmente bastante explícita su clase. Me trae a la mente en relación de lo que sucede y de lo que lamentablemente está pasando en el país. Como bien lo decía el compañero también que hizo la locución en antes en su ejemplo, vemos de que si bien es cierto, el Ecuador no es por falta de norma o por falta de derechos que ya estén debidamente establecidos, sino más bien es por falta posiblemente de conocimiento de algunas autoridades en la parte administrativa que han procedido a realizar estos actos que van en contra de los propios derechos y también en contra de disposiciones de normas establecidas. Tal es el caso que incluso actualmente, eh, no sé si será por la carga procesal, hemos visto acciones de protección que usted mismo bien las anotaba, de que han salido en primera instancia, pero en segunda instancia ya han pasado el año del análisis y las salas que les corresponde analizar lo que es en función de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ni siquiera han pasado un año y ni siquiera las avanzan todavía a responder o en este caso ya a resolver. Entonces, ¿qué hacer en esos temas? Netamente, si usted se ha dado cuenta también, si uno hace uso de la denuncia del particular ante el Consejo de la Judicatura, vemos de que también ciertas autoridades judiciales también comienzan a generar malestar, incomprensión incluso sobre los abogados en libre ejercicio profesional, y también se encuentra con una situación bastante compleja.
Doctor, hay dos casos especiales que incluso los jueces de coactivas en materia administrativa se han salido del ámbito de proceder a aplicar la norma. Por ejemplo, conozco un caso de un dirigente o ex dirigente de la Federación Deportiva que lo sancionaron a la federación, la sancionaron a la federación, pero el juez de coactivas inició el proceso contra la federación y amplió el rango de las medidas cautelares, incluso ordenándole la retención de los fondos personales que mantienen el sistema financiero a nivel nacional de la persona, cuando en este caso la obligación era en contra de la federación, o sea, en contra de la institución jurídica. La Y organización. asimismo, y asimismo contra lo que corresponde a mí, yo fui funcionario y alcalde del gas municipal de Catamayo, y asimismo el Ministerio de Trabajo estableció una sanción contra el gas municipal, institución jurídica, pero como no podía, en este caso no pueden los jueces coactivos retener los fondos aparentemente de lo que corresponde a las instituciones públicas, procedió a retenerme y a bloquearme las cuentas. Han pasado un año, he presentado una acción en este caso, acción de protección, pero ya vamos a cumplir un año y los señores jueces de la sala no avanzan a resolver. Y lo que es peor, el juez de coactivas también se ha negado, en este caso, a hacer valer mis derechos, dejándome, o en este caso, procediendo a dar la libertad, ¿cómo se llama libertad? Sino a levantar las medidas cautelares que pesan sobre las cuentas que mantengo yo en el sistema financiero. Pues, esas cosas son las que nos causan un poco de pudor realmente frente a lo que a nivel nacional ciertas autoridades, no sé si por desconocimiento, sino también por eh, salvarse ante los organismos de control, aplican a su capricho, en este caso, las normas. Eso es lo que quería comentarle, doctor Fernando, y muchas gracias por la explicación y la clase que estuvo magnífica para mi criterio. Muchas gracias, mi estimado Armando. Solamente un comentario ahí. Yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que he manifestado. Eh, Realmente el tema de la aplicación de lo que estamos hablando, el debido proceso y sobre todo en materia constitucional, es un problema en realidad porque como nuestro sistema ha hecho que cualquier juez en cualquier nivel se convierta en un juez constitucional, provoca que el problema que les decía hace un momento, ¿no? Provoca una disimilitud de criterios y muchos de los cuales distorsionan de los principios, sobre todo de derecho administrativo, porque la mayoría de acciones de protección, ustedes revisen, son contra el Estado. Hasta ahora no he visto yo una acción de protección que vaya contra un particular, pero al Estado son todas. Entonces, esa es la primera cosa. Entonces, la avalancha es increíble. Entonces, obviamente, si llegamos a la Corte Constitucional, esperar de la Corte Constitucional es un milagro, o tiene que ser un tema mediático, político fuerte. Caso contrario, esperaremos siglos de ahí. Eso es debido a la avalancha. En eso estamos de acuerdo. Soluciones a eso. Algo parecido le sucedió a España. España tenía un sistema parecido al nuestro y le llegó una avalancha tan grande que optó por dos cosas. La primera, hizo un proceso de admisión más riguroso. Por otro lado, tiene el sistema allá se llama amparo, el sistema de amparo español está dividido en 5 materias. Entonces, no es que cualquier juez conoce una acción. Por ejemplo, hay, me parece que la rama laboral, la rama civil, la rama militar, la rama contencioso administrativa y la quinta rama, la penal. Entonces, si alguien tiene una acción de protección en cada una de esas ramas, se va por cada rama. El problema nuestro es que aquí cualquier juez coge de cualquier rama y ese es un gran problema. Esa es la solución que tiene el sistema español, que es el que conozco más de cerca. El otro aspecto que utilizó es la, la rigurosidad en la admisión, porque y en eso también creo que nosotros pecamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le preguntan a no sé, aquí, y perdonen si a alguien le cae, pero si uno pregunta en un caso particular y le pregunta al abogado, ¿cuál es la solución a mi problema en un tema contencioso administrativo? Lo primerito, una acción de protección, porque es más rápida y porque ahí eh, casi seguro que vamos a ganar.
¿Por qué es casi seguro que van a ganar? Pues tienen la posibilidad de argumentar lo que sea y como el juez no entiende, tengan la seguridad que ganan. Entonces, se está manejando mucho ese criterio, no sé si concuerdan conmigo, pero se maneja mucho ese criterio. Cuando la acción de constitucionalidad, cualquiera que ésta sea, no hablemos de los casos, pero la acción de protección, que es la acción de amparo que tienen en España, debería ser una acción tan precisa y concreta, incluso más precisa y concreta que la casación. La casación ya de hecho, tomen en cuenta que es una acción nomofiláctica, estricta, rigurosa. La constitucional debería ser igual, estricta, rigurosa, porque afectar un derecho constitucional es afectar a un derecho fundamental, a un derecho esencial. Cuando yo voy al contencioso estoy velando, que decíamos, por el control de legalidad, porque el funcionario haya actuado dentro del marco de la legalidad. Eso es control de legalidad. Entonces, ahí solo tengo que ver la injerencia con la ley. Pero lastimosamente, y ustedes vean en unas acciones constitucionales, ¿cuántos hablan solo de la Constitución? ¿Y cuántas acciones de protección hablan de la Constitución y la ley? Vea, es que me votaron porque me pusieron una acción destituyéndome. ¿Dónde está lo inconstitucional? Ah, es que me afectó el derecho al trabajo, es que el debido proceso, hasta ahí es constitucional. Pero después hablan, sí, ¿por qué es falta el debido proceso? Porque no me dio el derecho a la defensa, porque me violó esta prueba. Y eso es constitucional. Puede ser que sí, pero en la mayoría de casos son temas de legalidad. Pero lastimosamente, de un tiempo acá ya se abrió el campo y ahora todos los temas, sean de legalidad o sea constitucional, pasan también por el filtro de constitucionalidad. Y obviamente, si eso permitió el juez constitucional y la propia Corte Constitucional, la Corte Constitucional también se empieza a convertir en una cuarta instancia. En el contencioso administrativo ya es una tercera instancia, porque aquí hay una sola instancia en teoría, que es el Tribunal de lo Contencioso. La casación no es una instancia, porque es un recurso extraordinario pero sí tengo acción extraordinaria de protección. O tengo por la otra vía, por eso digo cuarta opción. Tengo acción extraordinaria de protección y también tengo acción de protección que puede ir paralela. Entonces, para mí, esa es la gran problemática respecto al tiempo. Entonces, si queremos esperar que sea expedita la vía, que la vía correcta nos dé solución inmediata, va a ser complicado. Por el otro lado, respecto al tema de la coactiva y todo eso, la coactiva efectivamente es un procedimiento administrativo. Se llama juez de coactivas, pero bueno, es un nombre que se ha arraigado en el tiempo, mal utilizado, pero ya todos tenemos claros que de juez no tiene nada ese juez de coactivas. Es un funcionario público o administrativo cualquiera. Entonces, ¿dónde viene el control de legalidad de ese tipo de procedimientos? Bueno, por varias vías. Acordémonos que en el COA hay un nuevo procedimiento que se llama de ejecución coactiva. En esa fase hay una fase de poder reclamar en contra del título de crédito. Ya es una fase de control, a pesar de que sea dentro de la misma fase gubernativa, pero ya es una especie de control. Después de eso tengo excepciones a la coactiva, en donde ahí sí ya el juez perdón, contencioso administrativo va a poder hacer un control de legalidad de todo el procedimiento coactivo, velar porque se haya cumplido el debido proceso, velar que haya una garantía al derecho a la defensa, velar por todos esos elementos constitucionales, porque ahí sí el juez contencioso debe aplicar hasta los principios constitucionales para poder vigilar ese procedimiento coactivo. Ahora, ciertamente tampoco es que el contencioso administrativo va a poder solventar inmediatamente el asunto, pero por lo menos se va a tener la certeza de que va a haber una técnica más profesional dentro de la materia misma. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo que nos plantea Armando, o sea, desde mi perspectiva, hay muchos elementos de debido proceso que deberían analizarse posiblemente si tiene un raigambre fuerte, grave, sí cabe una acción de protección, porque tomemos en cuenta que ahí cabe algún tipo de acción de protección.
Si tiene algún raigambre dentro del procedimiento mismo administrativo, para que haga un control de legalidad el contencioso administrativo. Entonces, los mecanismos son varios. Lo ideal ahí sería escoger el que sea más idóneo de acuerdo a las circunstancias del caso, ¿no? Y ver la manera de llegar de mejor manera sea el contencioso administrativo si se trata del tema de legalidad y llegar de mejor manera si es ya algo grave a una afectación a un derecho fundamental en la vía de la acción de protección o la vía de acción extraordinaria de protección una vez que se ha seguido el contencioso administrativo. Entonces, los mecanismos hay varios, ¿no? Ahora, el tiempo ahí ya es un tema un poquito difícil de manejar o difícil de prever, pero los mecanismos creo que hay en extremo. Y si ya nos vamos al extremo extremo, en donde ya me han inobservado en todos los niveles internamente, podríamos ir hasta la Corte Interamericana, porque hay una violación de un derecho fundamental, que es el del artículo 8 que veíamos al inicio. Entonces, los mecanismos hay. El tiempo es el que a lo mejor no podemos prever. Pero sí, muy interesante tu observación, mi estimado Armando. Bueno, yo les quiero agradecer por tanto sus intervenciones, por su atención y estamos prestos a seguir departiendo sobre estos temas que son de sumo interés. Igual si tienen inquietudes, asimismo al inicio de la próxima clase, si alguien tiene alguna inquietud de esta parte, me la plantea con toda libertad antes de iniciar la siguiente clase y podemos asimismo un poco conversar sobre todos estos temas. Con ello les agradezco y será hasta el próximo día sábado si no tengo mal y si mi calendario no está mal. Les agradezco por su atención. Muy buenos días o muy buenos días. Muchísimas gracias, mis estimados amigos. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, Gracias, doctor. Gracias. Buen buena día. semana. Doctor.